Hola de nuevo. En este video vamos a seguir con el repaso de matemática. En este caso vamos a repasar un poco función lineal para ambas materias, tanto para física como para biofísica. Comencemos con un ejemplo de función lineal. ¿Sí? Te propongo la siguiente situación. Una pileta de natación que contiene una capacidad de 20.000 litros es llenada mediante una bomba que opera a un ritmo constante de 600 litros por cada minuto que transcurre. La bomba se enciende cuando la pileta ya alberga inicialmente 2.000 litros de agua. Queremos saber cuántos litros de agua habrá en el tanque 3 minutos después de haber accionado la bomba. ¿Sí? Este es un ejercicio que creo que se puede resolver mentalmente, pero me gustaría después generalizarlo. A ver, pensá conmigo lo siguiente. Sabemos que en cada minuto que transcurre ingresan 600 litros, ¿verdad? Por lo tanto, en 3 minutos va a entrar 3 por 600 litros, es decir, 1.800 litros de agua, ¿verdad? Ahora, si a esto le sumamos la cantidad de agua que tenía inicialmente la pileta, entonces la cantidad de agua total que va a alojar la pileta 3 minutos después de encender la bomba va a tener que ser la suma de estas dos cosas, ¿sí? Acá te puse los 1.800 litros que ingresa debido a la bomba en 3 minutos, más 2.000 litros que ya tenía la pileta antes. ¿Está bien? Eso hace un total de 3.800 litros que hay en la pileta en 3 minutos. ¿Sí? Bien, me gustaría que construyamos una función, o por lo menos que calculemos para muchos instantes de tiempo, cuál es el volumen total de agua que va a haber en la pileta después de haber encendido la bomba. ¿Sí? Lo hicimos para 3 minutos. Quiero que lo hagamos para muchos instantes más. Entonces te propongo que confeccionemos una tabla en la que figure el volumen total de agua que hay en el tanque, ¿sí? Para cada minuto transcurrido. A ver, fíjate. En la primera columna te puse algunos instantes de tiempo. El instante 0, que es cuando se prende la bomba. En el instante 1 minuto después de prender la bomba. 2 minutos, 3 minutos y así siguiendo. Podría agregar muchos más si quiero, ¿sí? En la segunda columna te pongo la cantidad de agua en litros que ingresa por minuto, ¿sí? Si no encendiste la bomba, no va a ingresar nada de agua. En 1 minuto entró 600 litros. 2 minutos después de haber prendido la bomba, ingresarían 1.200 litros. Y así siguiendo. ¿Sí? El volumen de agua inicial, en todos los casos, es 2.000 litros. Desde que prendí la bomba, siempre hubo 2.000 litros. Y acá en la última columna, que es la primera, perdón, que es la que me interesa, junto con la primera, acá te pongo el volumen total de agua para cada instante que yo te puse en la primera columna. ¿Sí? Entonces, fíjate, por ejemplo, 1 minuto después de prender la bomba, ingresan 600 litros, pero sumado los 2.000 litros que ya había antes, eso hace un total de 2.600 litros de agua dentro de la pileta. En T igual 2 minutos, ingresan 1.200 litros de agua, pero sumado a 2.000 litros que ya tenía, hace un total de 3.200 litros. ¿Sí? Para 3 minutos, perdón, obtenemos 3.800 litros, que es lo que ya habíamos calculado antes. Y si lo hago para un T genérico, el volumen de agua que ingresa en ese instante T genérico va a ser 600 por T. Más 2.000 litros que ya tenía antes, el volumen total en el instante T va a ser 600 por T más 2.000. ¿Ok? Observemos que entonces en la última columna y en la última fila, o sea, acá, obtenemos una fórmula que nos indica de manera genérica el volumen de agua que hay en la pileta en función de los minutos transcurridos, de los minutos T. ¿Ok? En otras palabras, hemos construido la fórmula de la función volumen en función del tiempo. Y esa función es esta que te recuadro en rojo. ¿Se entiende? Entonces, coincidís conmigo que de alguna manera he logrado construir una función que me dice para cada instante t en minutos y medido desde que prendí la bomba, el volumen de agua que tiene la pileta. ¿Sí? Fíjate que esta función
es una función que crece, ¿no? Porque a medida que transcurre el tiempo, el volumen de agua va aumentando. Más aún, fíjate que por cada minuto transcurrido, el volumen de agua que ingresa aumenta en igual cantidad. Fíjate, en t igual 1 minuto, el volumen es 2600. En el próximo minuto es 3200. ¿Cuánto aumentó entonces el volumen de agua? 600 litros. ¿Lo ves? Y en el próximo minuto, ¿cuánto más va a haber de agua? 600 litros más. ¿Ves eso? Bien, si hacemos un gráfico aproximado de lo que obtuvimos, acá te dejo la tabla de valores para estos instantes de tiempo que te marqué antes. El gráfico que obtenemos, marcando en los puntos rojos estos de la tabla, obtenemos un gráfico que es una recta, ¿verdad? Muy parecido al gráfico de la situación de Marta y el taxi del video anterior. Fíjate lo siguiente. Fíjate que en un minuto que transcurrió, entre el primer y segundo minuto, aumentó una cierta cantidad de volumen de agua, ¿verdad? En particular dijimos que esta variación de volumen era de 600 litros. Aumentó 600 litros el volumen. Fíjate qué pasa, por ejemplo, en cualquier otro intervalo de un minuto de duración. Acá, por ejemplo, hay 1 minuto de duración y fíjate cuánto aumentó el volumen de agua. Aumentó 600 litros, ¿sí? Entonces, en la figura te estoy mostrando que en intervalos de tiempo de igual duración, el volumen aumenta en igual cantidad, ¿ok? Bien, decimos entonces que la función que hallamos es una función lineal, ¿está bien? Entonces, vamos a definir lo que es una función lineal. Una función f de x es lineal si su expresión algebraica es de la forma número por la variable más otro número, ¿sí? M por X más B. M y B son numeritos fijos, ¿está bien? En particular, M recibe el nombre de pendiente y B recibe el nombre de ordenada al origen. ¿Ok? Ahí te lo pongo. Veamos las características de una función lineal, que son básicamente las que estudiamos en el ejemplo anterior. El gráfico de una función lineal siempre es una recta, ¿sí? En particular, va a ser una recta que siempre crece o siempre decrece, como te lo muestro acá, ¿sí? Las funciones lineales son monótonas crecientes o decrecientes, ¿sí? Fíjate que tenés un ejemplo acá, el de la pileta, y también tenías un ejemplo en el video de funciones cuando vimos el ejemplo de Marta y el taxi, ¿está bien? La pendiente de la recta, está bien, el valor de m, está relacionada con la inclinación de esa recta. En particular, si la pendiente de la recta es positiva, vamos a decir que la recta es una recta creciente. Y si la pendiente es negativa, vamos a decir que la recta es decreciente. ¿Sí? La ordenada de origen representa el valor donde la recta corta al eje vertical. ¿Sí? Y para graficar una recta, es preciso conocer 2 puntos por donde pasa dicha recta. ¿Sí? Entonces te propongo que hagamos un ejemplo numérico, ¿está bien? Te propongo el siguiente ejemplo. La función f de x igual a 3 medios x menos 3. ¿Está bien? Bien, identifiquemos pendiente y ordenada de origen. Fíjate que la pendiente va a ser el número que multiplica a la variable independiente, así como en el ejemplo de la pileta, 600 sería la pendiente, ¿está bien? Entonces, en este caso, la pendiente es 3 medios, o si querés, es 1,5, ¿sí? La ordenada de origen es menos 3 en este caso. En este caso, la ordenada de origen es negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos de esta función lineal? Sabemos que el gráfico tiene que ser una recta y tiene que ser una recta creciente, porque fíjate que la pendiente es un número positivo, ¿sí? Sabemos que el gráfico de esta función tiene que cortar al eje vertical, que lo voy a llamar eje Y, en el valor menos 3. También sabemos que para graficar una recta tenemos que buscar otro punto. Ya sabemos uno, que es la ordenada de origen. Pero para tomar otro punto, podemos darle un valor a x, cualquiera, y ver qué me devuelve la función para ese valor de x. ¿Sí?
Bueno, por ejemplo, tomo el valor x igual 4. Por ejemplo, pueden tomar cualquier otro valor. Cuando x vale 4, si yo pongo acá 4, habría que hacer la cuenta y eso va a ser el valor que se corresponde con x igual a 4. ¿Sí? Si hacemos la cuenta, eso da 3. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el gráfico pasa por el punto de coordenada x 4 y coordenada y 3. ¿Ok? Estoy haciendo lo mismo que hicimos en el problema del taxi, ¿se acuerdan? Cuando quise calcular el dinero que tenía que pagar Marta si recorría 5 cuadras. Estoy haciendo lo mismo, pero bien genérico para esta función. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el gráfico de la función f. Fíjate si coincidís conmigo. Acá está la ordenada de origen, el -3, así que el gráfico pasa por acá. Y sabíamos que cuando x valía 4, la función me devolvía un 3. ¿Está bien? Entonces, uniendo este punto con este punto de acá, trazamos la recta y ese sería el gráfico de la función f. ¿Sí? Te marqué otro punto interesante, que es cuando, por ejemplo, corta el eje x. ¿Está bien? El punto donde corta el eje x está dado por la raíz de la función, que en este caso, si lo ven a ojo, sería x igual 2. Pero eso, si yo tengo la fórmula de la función, lo puedo calcular. Por ejemplo, si yo quisiera calcular este valor de x, bueno, simplemente agarro a la función y lo igualo a 0. ¿Está bien? Porque en este punto y vale 0. Entonces, de acá despejando x, obtenemos que x tiene que ser 2. Entonces, la raíz de la función sería 2, que se ve gráficamente, pero se puede calcular analíticamente si tengo la expresión algebraica de la función. ¿Sí? Espero que se haya entendido el ejemplo, ¿está bien? Y me gustaría que hagas una cosa más. Bien, te dejo entonces acá el gráfico de lo que hicimos recién y te voy a pedir una cosa más. Vamos a calcular 5 puntos más del gráfico, ¿está bien? Por los que pase la función y vamos a armar una tabla de valores, ¿está bien? A ver, acá está la tabla. Acá te puse el punto que llamamos P, ¿está bien? Es el punto de componente x4 y componente y3. Y te agregué uno yo haciendo la cuenta con la función, ¿está bien? Cuando x vale 6, a mí la fórmula de la función me dice que da 6, ¿está bien? Donde agarrás la fórmula de la función, pones en x 6 y esa es la cuenta, a mí me dio 6. A ese punto lo voy a llamar q, ¿sí? Te pido por favor que calcules cuánto vale la función para estos 3 valores de x que te puse acá. Poné pausa y hacelo, por favor. Bueno, espero que lo hayas hecho. Y lo que te voy a pedir ahora es que elijas cualquier par de puntos, los que quieras, ¿está bien? Y calcules lo siguiente: la variación de x y la variación de y entre dichos puntos, que se escribe así, delta x, delta y. ¿Qué son estas cosas? Bueno, te lo voy a hacer para el ejemplo entre p y q, ¿sí? La variación de y entre p y q es simplemente restar las componentes y de cada punto, ¿sí? Fíjate. Esto sería la componente i del punto Q y este es la componente i del punto P. Resto, y eso es la variación de i entre esos puntos. ¿Sí? Restalos y hacelo. La variación de x es lo mismo, pero con las componentes x. ¿Está bien? Resto la componente x del punto del punto Q contra la componente x del punto P. Resto esto y eso va a ser la variación de x entre esos puntos. ¿Sí? Una vez que calcule esas dos diferencias, quiero que calcules la división entre esos resultados. ¿Está bien? Quiero que dividas lo que te dio la variación de y dividido la variación en x. ¿Está bien? Entre p y q. Fíjate cuánto te da y después quiero que hagas lo mismo eligiendo cualquier otro par de puntos. Por ejemplo, este punto, el punto P, y este punto que, bueno, se supone que lo calculaste. ¿Está bien? Y después hacerlo para otro par de puntos. Pueden ser cualquiera, te los dejo para que lo elijas. Por favor, haz este procedimiento y fíjate cuánto te da.
Bueno, si hiciste bien las cuentas, fíjate que acá 6 menos 3 es 3 y acá 6 menos 4 es 2. La división da 3 medios, ¿está bien? Que es lo mismo que 1,5. Y eso era justamente la pendiente de esta recta, ¿verdad? Si lo hiciste para cualquier otro par de puntos de esta tabla, te tuvo que haber dado lo mismo. ¿Está bien? Si en algún intento no te dio lo mismo, revisa la cuenta, por favor. Pero te tuvo que haber dado lo mismo. Y justamente este cociente entre la variación en y y la variación en x entre dos puntos cualesquiera, siempre es la pendiente de esta recta. ¿Está bien? Entonces, enunciemos esto como conclusión para terminar. En general, si P se escribe de esta forma y Q, que es de esta forma, son puntos cualesquiera de una misma recta, ¿está bien? A ver, te lo hago gráficamente. Este es el punto P y este es el punto Q. El punto P tiene dos componentes, X e Y. Lo mismo el punto Q. Acá está la recta que pasa por P y Q. Entonces, la pendiente de esta recta es simplemente la variación en Y entre esos puntos dividido la variación en X entre esos mismos puntos. Se calcula de esta manera. ¿Sí? Lo que quería que observes con el pedido que te hice recién es que agarrás cualquier par de puntos y haces la diferencia de las Y's dividido la diferencia de las X y eso siempre te da lo mismo, la pendiente. ¿Ok? Traslademos esto al ejemplo de la pileta. Te recuerdo el gráfico y la tabla de valores. Eso es lo que yo te quise decir. Fíjate, en intervalos de igual duración, fíjate cuánto aumentó el volumen de agua. Aumentó lo mismo, en este caso 600 litros. Justamente 600 era la pendiente de esta recta, ¿te acordás? Si no, volvé para atrás y fíjate cuál era el número que acompañaba multiplicando a la variable independiente, que en ese momento era t. Entonces, fíjate cómo podemos calcular la pendiente. Agarramos cualquier renglón de esta tabla y hacemos delta B entre esos dos renglones dividido delta T en este caso. Y vas a ver que te tiene que dar 600 para cualquier renglón, para cualquier par de renglones en realidad que hayas elegido. Por ejemplo, podemos hacer 4400 dividido 2600. Eso sería la variación de la coordenada vertical, delta B sería. Y si hacemos lo mismo, delta t sería 4 menos 1, 3. Hace la división entre los resultados y vas a ver que te tiene que dar 600. ¿Está bien? Que es justamente la pendiente de esta recta. ¿Sí? Por lo tanto, acordate que si tenés dos puntos por donde pasa el gráfico de una función lineal, su pendiente se calcula haciendo la variación de la coordenada vertical dividido la variación de la coordenada horizontal entre dichos puntos. ¿Sí? Bueno, hay algunas cosas más que estaría bueno charlar, pero me parece que por ahora ya está. Con los ejercicios se puede seguir viendo esto y a lo largo de la materia vamos a ir viendo algunas magnitudes físicas de las tales que una depende de la otra de manera lineal. ¿Está bien? Eso va a ir ocurriendo en algunas partes de la materia. Espero que te haya servido. Cualquier consulta o cosas que hayan quedado poco claras, por favor consulta en los foros. Hace mucho uso de los foros, que ahí vamos a estar para ayudarte.